Muy buenos días. Le saluda Daniela Núñez, actuaria del Tribunal de Sentencia número 2 de Salto del Guairá, Circunscripción Judicial de Canindeyú. Iniciamos esta transmisión para realizar los sorteos de expedientes. Procedo a dar lectura del acta correspondiente. Acta de sorteo número 8/2023. En la ciudad de Saltos del Guairá, departamento de Canindeyú, República del Paraguay, a los 19 días del mes de junio del año 2023, siendo las 11 horas, en presencia del juez coordinador del Tribunal de Sentencia, abogado Bonifacio Rojas Ceballos, ante mí la Secretaría autorizante, a efecto de realizar los sorteos de los expedientes elevados a juicio oral y público a fin de determinar la integración del tribunal, presidente, miembros, titulares y miembros suplentes. Resultando cuanto sigue. Ministerio Público contra Óscar Ortiz Vargas sobre supuesto hecho punible contra niños y adolescentes. Abuso sexual en niños, expediente judicial número 1751/2020, anotado en la Secretaría con el número 42/2023. Miembros integrantes para presidentes y titulares. Bolilla número 1, que identificará a la magistrada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. La bolilla número 2, que identificará al magistrado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Y la bolilla número 3, que identificará al magistrado Bonifacio Rojas Ceballos. Extraída la bolilla número 3, resulta como presidente el magistrado Bonifacio Rojas Ceballos. Como miembro titular número 1, el magistrado Hugo Gilberto Medina Vázquez, y como miembro titular número 2, la magistrada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Miembros integrantes para suplentes. Bolilla número 1, que identificará al magistrado Benito Ramón González. La bolilla número 2, que identificará al magistrado Gustavo Miguel Villaverde Fernández. Y la bolilla número 3, que identificará a la magistrada Cintia Yanice Espínola Ibarra. Extraída la bolilla número 3, resulta como suplente número 1 la magistrada Cintia Yanice Espínola Ibarra. Como miembro suplente número 2, el magistrado Gustavo Miguel Villaverde Fernández. Y como miembro suplente número 3, el magistrado Benito Ramón González. Ministerio Público contra Juan Ramón Torres sobre supuesto hecho punible de desacato a la orden judicial, ley número 4711/2012, expediente judicial número 1625/2021, anotado en el cuaderno de la Secretaría con el número 43/2023. Miembros integrantes para presidente y titulares. La bolilla número 1, que identificará al magistrado Benito Ramón González. Bolilla número 2, que identificará al magistrado Gustavo Miguel Villaverde Fernández. Y la bolilla número 3, que identificará a la magistrada Cintia Yanice Espínola Ibarra. Extraída la bolilla número 1, resulta como presidente el magistrado Benito Ramón González. Como titular número 1, el magistrado Gustavo Miguel Villaverde Fernández. Y como titular número 3, la magistrada Cintia Yanice Espínola Ibarra. Miembros integrantes para suplente. La bolilla número 1, que identificará a la magistrada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. La bolilla número 2, que identificará al magistrado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Y bolilla número 3, que identificará al magistrado Bonifacio Rojas Ceballos. Extraída la bolilla número 2, resulta como suplente número 1 el magistrado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Como suplente número 2, el magistrado Bonifacio Rojas Ceballos. Y como suplente número 3, la magistrada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Ministerio Público contra Herminio Chaparro sobre supuesto hecho punible de incumplimiento del deber legal alimentario. Expediente judicial número 23/2018, anotado en el cuaderno de la Secretaría con el número 44/2023.
Atendiendo a los sorteos anteriores y para una distribución equitativa, se procede a ingresar la bolilla número 1, que identificará a la magistrada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, y la bolilla número 2, que identificará al magistrado Hugo Gilberto Medina Vázquez, a fin de determinar presidente y titular. Extraída la bolilla número 2, resulta como presidente el magistrado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Como miembro titular número 1, la magistrada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, y como miembro titular número 3, el magistrado Bonifacio Rojas Ceballos. Miembros integrantes para suplentes. Bolilla número 1, que identificará al magistrado Benito Ramón González. La bolilla número 2, que identificará al magistrado Gustavo Miguel Villaverde Fernández. Y la bolilla número 3, que identificará a la magistrada Cintia Yanice Espínola Ibarra. Extraída la bolilla número 3, resulta como suplente número 1 el magistrado Bonifacio Rojas Ceballos. Como suplente número 2, el magistrado Hugo Gilberto Medina Vázquez, y como suplente número 3, la magistrada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Ministerio Público contra Herminio Ocampos Rolón sobre supuesto hecho punible de abuso sexual en niños. Expediente judicial número 5/2021, anotado en el cuaderno de la Secretaría con el número 46/2023. Miembros integrantes para presidente y titulares. Para una distribución equitativa, y habiendo sido sorteados los demás miembros, queda automáticamente como presidente la magistrada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Seguidamente procederemos a ingresar la bolilla número 2, que identificará al magistrado Hugo Gilberto Medina Vázquez, y la bolilla número 3, que identificará al magistrado Bonifacio Rojas Ceballos, a fin de determinar los miembros titulares. Extraída la bolilla número 2, resulta como titular el número 2 el magistrado Hugo Gilberto Medina Vázquez, y como titular el magistrado número 3, el magistrado Bonifacio Rojas Ceballos. Miembros integrantes para suplente. La bolilla número 1, que identificará al magistrado Benito Ramón González. Bolilla número 2, que identificará al magistrado Gustavo Miguel Villaverde Fernández, y la bolilla número 3, que identificará a la magistrada Cintia Yanice Espínola Ibarra. Extraída la bolilla número 3, resulta como suplente número 1 la magistrada Cintia Yanice Espínola Ibarra. Como suplente número 2, el magistrado Gustavo Miguel Villaverde Fernández, y como suplente número 3, el magistrado Benito Ramón González. Ministerio Público, Ministerio Público contra Juan Ramón Torres sobre supuesto hecho punible de violencia familiar y otros. Expediente judicial número 1611/2021, anotado en la Secretaría con el número 43/2023. Miembros integrantes para presidente y titulares. Para una distribución equitativa procedemos a ingresar la bolilla número 2, que identificará al magistrado Gustavo Miguel Villaverde Fernández, y bolilla número 3, que identificará a la magistrada Cintia Yanice Espínola Ibarra. Extraída la bolilla número 3, resulta como presidente la magistrada Cintia Yanice Espínola Ibarra. Como titular el número 1, el magistrado Gustavo Miguel Villaverde Fernández, y como miembro titular número 2, el magistrado Benito Ramón González.
Miembros integrantes para suplentes. Bolilla número 1 que identificará a la magistrada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. La bolilla número 2 que identificará al magistrado Hugo Gilberto Medina Vázquez y la bolilla número 3 que identificará al magistrado Bonifacio Rojas Ceballos. Extraída la bolilla número 2, resulta como suplente número 1 el magistrado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Como suplente número 2 el magistrado Bonifacio Rojas Ceballos. Y como suplente número 3 la magistrada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Ministerio Público contra Norma Gavilán Cárdena y Juan Darío Ramírez González sobre supuesto hecho punible de transgresión a la Ley 1881/2002 que modifica la Ley 1340/88. Expediente Judicial número 36/2022, anotado en la Secretaría con el número 48/2023. Miembros integrantes para presidente y titulares. Bolilla número 1 que identificará a la magistrada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. La bolilla número 2 que identificará al magistrado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Y bolilla número 3 que identificará al magistrado Bonifacio Rojas Ceballos. Extraída la bolilla número 2, resulta como presidente el magistrado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Extraída la bolilla número 1, resulta como titular número 1 la magistrada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón y como titular número 2 el magistrado Bonifacio Rojas Ceballos. Miembros integrantes para suplentes. Bolilla número 1 que identificará al magistrado Benito Ramón González. Bolilla número 2 que identificará al magistrado Gustavo Miguel Villaverde Fernández y la bolilla número 3 que identificará a la magistrada Cintia Yanice Espínola Ibarra. Extraída la bolilla número 3, resulta como suplente número 1 la magistrada Cintia Yanice Espínola Ibarra. Como suplente número 2, el magistrado Benito Ramón González. Y como suplente número 3, el magistrado Gustavo Miguel Villaverde Fernández. Ministerio Público contra Eber Ramón Cáceres Aguilar sobre supuesto hecho punible de transgresión a la norma de la Ley 1881/02 que modifica la Ley 1340/88. Expediente Judicial número 62/2022, anotado en la Secretaría con el número 49/2023. Miembros integrantes para presidente y titulares. Bolilla número 1 que identificará al magistrado Benito Ramón González. Bolilla número 2 que identificará al magistrado Gustavo Miguel Villaverde Fernández. Y la bolilla número 3 que identificará a la magistrada Cintia Yanice Espínola Ibarra. Extraída la bolilla número 3, resulta como presidente la magistrada Cintia Yanice Espínola Ibarra. Como miembro titular número 1, el magistrado Benito Ramón González. Y como miembro titular número 2, el magistrado Gustavo Miguel Villaverde Fernández. Miembros integrantes para suplentes. Bolilla número 1 que identificará a la magistrada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. La bolilla número 2 que identificará al magistrado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Y bolilla número 3 que identificará al magistrado Bonifacio Rojas Ceballos. Extraída la bolilla número 1, resulta como suplente número 1 la magistrada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Como suplente número 2, el magistrado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Y como suplente número 3, el magistrado Bonifacio Rojas Ceballos. Ministerio Público contra Edgar Galeano sobre supuesto hecho punible de transgresión a las normas de la Ley 1340/88. Expediente Judicial número 33/2022,
anotado en el cuaderno de la Secretaría con el número 50/2023. Miembros integrantes para presidente y titulares. Para una distribución equitativa, se procederá a ingresar la bolilla número 1 que identificará a la magistrada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón y la bolilla número 3 que identificará al magistrado Bonifacio Rojas Ceballos. Extraída la bolilla número 1, resulta como presidente la magistrada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Como miembro titular número 1, el magistrado Bonifacio Rojas Ceballos. Y como miembro titular número 2, el magistrado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Miembros integrantes para suplentes. La bolilla número 1 que identificará al magistrado Benito Ramón González. La bolilla número 2 que identificará al magistrado Gustavo Miguel Villaverde Fernández. Y la bolilla número 3 que identificará a la magistrada Cintia Yanice Espínola Ibarra. Extraída la bolilla número 1, resulta como miembro suplente número 1 el magistrado Benito Ramón González. Como miembro suplente número 2 la magistrada Cintia Yanice Espínola Ibarra. Y como miembro suplente número 3 el magistrado Gustavo Miguel Villaverde Fernández. Ministerio Público contra Ariel Duarte Armoa y Ariel Casco Benítez sobre supuesto hecho punible de homicidio doloso en grado de tentativa. Expediente judicial número 607/2022, anotado en el cuaderno de la Secretaría con el número 51/2023. Miembros integrantes para presidente y titulares. Para una distribución equitativa se procederá a ingresar la bolilla número 1 que corresponderá al magistrado Benito Ramón González y la bolilla número 2 que identificará al magistrado Gustavo Miguel Villaverde Fernández a fin de determinar presidente y titulares. Extraída la bolilla número 1, resulta como presidente el magistrado Benito Ramón González. Como miembro titular número 1, el magistrado Gustavo Miguel Villaverde Fernández. Y como miembro titular número 2, la magistrada Cintia Yanice Espínola Ibarra. Miembros integrantes para suplentes. La bolilla número 1 que identificará a la magistrada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. La bolilla número 2 que identificará al magistrado Hugo Gilberto Medina Vázquez y la bolilla número 3 que identificará al magistrado Bonifacio Rojas Ceballos. Extraída la bolilla número 3, resulta como suplente número 1 el magistrado Bonifacio Rojas Ceballos. Como suplente número 2, la magistrada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Y como miembro suplente número 3, el magistrado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Ministerio Público contra José Carlos Toledo sobre supuesto hecho punible de apropiación. Expediente judicial número 146/2018, anotado en el cuaderno de la Secretaría con el número 52/2023. Miembros integrantes para presidente y titulares. Teniendo en cuenta los sorteos anteriores y para una distribución equitativa, queda automáticamente como presidente el magistrado Bonifacio Rojas Ceballos. Seguidamente se procede a ingresar la bolilla número 1 que identificará a la magistrada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón y la bolilla número 2 que identificará al magistrado Hugo Gilberto Medina Vázquez a fin de determinar los miembros titulares. Extraída la bolilla número 1, resulta como miembro titular número 1 la magistrada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón y como miembro titular número 2 el magistrado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Miembros integrantes para suplentes. Bolilla número 1 que identificará al magistrado Benito Ramón González. La bolilla número 2 que identificará al magistrado Gustavo Miguel Villaverde Fernández y la bolilla número 3 que identificará a la magistrada Cintia Yanice Espínola Ibarra.
Extraída la bolilla número 1, resulta como suplente número 1 el magistrado Benito Ramón González. Como suplente número 2, el magistrado Gustavo Miguel Villaverde Fernández. Y como suplente número 3, la magistrada Cintia Yanice Espínola Ibarra. Ministerio Público contra Damián Flores sobre supuesto hecho punible de invasión de inmueble ajeno, expediente judicial número 585/2021, anotado en el cuaderno de la Secretaría con el número 52/2023. Para una distribución equitativa y atendiendo los sorteos anteriores, queda automáticamente como magistrado, como presidente, el magistrado Gustavo Miguel Villaverde Fernández. Seguidamente se procede a ingresar la bolilla número 1, que identificará al magistrado Benito Ramón González, y la bolilla número 2, que identificará a la magistrada Cintia Yanice Espínola Ibarra, a fin de determinar el orden de los miembros titulares. Extraída la bolilla número 2, resulta como miembro titular número 1 la magistrada Cintia Yanice Espínola Ibarra. Y como miembro titular número 2, el magistrado Benito Ramón González. Miembros integrantes para suplentes. Bolilla número 1, que identificará a la magistrada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. La bolilla número 2, que identificará al magistrado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Y la bolilla número 3, que identificará al magistrado Bonifacio Rojas Ceballos. Extraída la bolilla número 3, resulta como miembro suplente número 1 el magistrado Bonifacio Rojas Ceballos. Como miembro suplente número 2, el magistrado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Y como miembro suplente número 3, la magistrada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Ministerio Público contra Jaime Aguirre Quispe sobre supuesto hecho punible de tráfico. Ley número 1340/88. Expediente judicial número 1518/2021, anotado en el cuaderno de la Secretaría con el número 54/2023. Miembros integrantes para presidentes y titulares. La bolilla número 1, que identificará a la magistrada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. La bolilla número 2, que identificará al magistrado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Y bolilla número 3, que identificará al magistrado Bonifacio Rojas Ceballos. Extraída la bolilla número 2, resulta como presidente el magistrado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Extraída la bolilla número 3, resulta como titular número 1 el magistrado Bonifacio Rojas Ceballos. Y como miembro titular número 2, la magistrada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Miembros integrantes para suplentes. Bolilla número 1, que identificará al magistrado Benito Ramón González. La bolilla número 2, que identificará al magistrado Gustavo Miguel Villaverde Fernández. La bolilla número 3, que identificará a la magistrada Cintia Yanice Espínola Ibarra. Extraída la bolilla número 3, resulta como suplente número 1 la magistrada Cintia Yanice Espínola Ibarra. Como suplente número 2, el magistrado Benito Ramón González. Y como suplente número 3, el magistrado Gustavo Miguel Villaverde Fernández. Ministerio Público contra Julio Joel Denis Mendoza sobre supuesto hecho punible de coacción sexual, expediente judicial número 872/2022, anotado en el cuaderno de la Secretaría con el número 55/2023. Miembros integrantes para presidente y titulares. Bolilla número 1, que identificará al magistrado Benito Ramón González. Bolilla número 2, que identificará al magistrado Gustavo Miguel Villaverde Fernández. Y la bolilla número 3, que identificará a la magistrada Cintia Yanice Espínola Ibarra. Extraída la bolilla número 1, resulta como presidente el magistrado Benito Ramón González. Como miembro titular número 1, el magistrado Gustavo Miguel Villaverde Fernández. Y como miembro titular número 2,
la magistrada Cintia Yanice Espínola Ibarra. Miembros integrantes para suplentes. Bolilla número 1 que identificará a la magistrada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Bolilla número 2 que identificará al magistrado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Y bolilla número 3 que identificará al magistrado Bonifacio Rojas Ceballos. Extraída la bolilla número 3, resulta como suplente número 1 el magistrado Bonifacio Rojas Ceballos. Como suplente número 2, el magistrado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Y como suplente número 3, la magistrada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Ministerio Público contra Carlos Ariel González sobre supuesto hecho punible de coacción sexual. Expediente judicial número 30/2022, anotado en la Secretaría con el número 56/2023. Miembros integrantes para presidente y titulares. Para una distribución equitativa, se procede a ingresar la bolilla número 1, que identificará a la magistrada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, y la bolilla número 3, que identificará al magistrado Bonifacio Rojas Ceballos. Extraída la bolilla número 1, resulta como presidente la magistrada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Como miembro titular número 1, el magistrado Bonifacio Rojas Ceballos. Y como miembro titular número 2, el magistrado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Miembros integrantes para suplentes. Bolilla número 1, que identificará al magistrado Benito Ramón González. Bolilla número 2, que identificará al magistrado Gustavo Miguel Villaverde Fernández. Y la bolilla número 3, que identificará a la magistrada Cintia Yanice Espínola Ibarra. Extraída la bolilla número 1, resulta como suplente número 1 el magistrado Benito Ramón González. Como suplente número 2, la magistrada Cintia Yanice Espínola Ibarra. Y como suplente número 3, el magistrado Gustavo Miguel Villaverde Fernández. Ministerio Público contra José Javier González sobre supuesto hecho punible de incumplimiento del deber legal alimentario. Expediente judicial número 98/2021, anotado en el cuaderno de la Secretaría con el número 57/2023. Miembros integrantes para presidente y titulares. Para una distribución equitativa, se procederá a ingresar la bolilla número 2, que identificará al magistrado Gustavo Miguel Villaverde Fernández, y bolilla número 3, que identificará a la magistrada Cintia Yanice Espínola Ibarra. Extraída la bolilla número 3, resulta como presidente la magistrada Cintia Yanice Espínola Ibarra. Como miembro titular número 1, el magistrado Gustavo Miguel Villaverde Fernández. Y como titular número 2, el magistrado Benito Ramón González. Miembros integrantes para suplentes. La bolilla número 1, que identificará a la magistrada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. La bolilla número 2, que identificará al magistrado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Y bolilla número 3, que identificará al magistrado Bonifacio Rojas Ceballos. Extraída la bolilla número 3, resulta como suplente número 1 el magistrado Bonifacio Rojas Ceballos. Como suplente número 2, la magistrada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Como suplente número 3, el magistrado Hugo Gilberto Medina Vázquez. No habiendo más expedientes que sortear en la fecha, finalizamos la acta previa ratificación de su contenido, firmando el magistrado ante mí, lo cual certifico y doy fe. Sin más que agregar, finalizamos también la transmisión. Muchas gracias.